Durante el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial, crisis económica de 1929 y el fin de la Segunda Guerra Mundial, se produjo la descolonización de muchos países que bueno, pues fueron colonias durante el siglo XIX, sobre todo en los continentes asiático y africano. Decir que tengo un vídeo sobre la independencia de Estados Unidos, de la independencia de América Latina, que al final son los acontecimientos históricos más destacados en Occidente. Unido a ello también podríamos incorporar dos acontecimientos importantísimos dentro de Europa, como fue en la Revolución Francesa, destacado, y eso dio lugar a los sistemas liberales, antiabsolutistas, y la Guerra de la Independencia española, ese conflicto contra las tropas napoleónicas. Todo ello también coincidió con revoluciones en los años 20, 30, 40 y 8, en la cual bueno, Europa empezó a cambiar de regímenes absolutistas poquito a poco, aunque no fue ya hasta el siglo X, hasta el siglo XX, bien entrados muchos países, y luego ya a finales de la década de los 70 es cuando comenzaron muchos de los países a esa transición democrática, entre ellos España, Portugal, Grecia, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, la descolonización de Asia y de África es de las menos conocidas y son de las más importantes. Bueno, es que si no se comprende esta descolonización, que es la más reciente, es imposible comprender cómo están hoy en día viviendo los países. Porque, claro, al final, América Latina, Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia Española, las revoluciones de los años 20, 30 y 48 son muy conocidas porque es Occidente. Pero estas son importantísimas para comprender cuál fue lo que surgió en esos países, lo que sucedió y lo que puede venir en el futuro. Porque muchos de esos países son muy importantes y destacados. Pues a nivel tanto en Asia como mundial. Pero antes de la descolonización, Europa fue en el siglo XIX con la colonización, la segunda. La colonización se hizo de tres formas. Colonia fue el medio indispensable en los países que carecían de un fuerte gobierno político al final, es decir, una organización política eh, fuerte, y el sistema se dio en muchos de los países de África. El protectorado se utilizó donde existía ya esa administración organizada. Aunque claro, quien gobernaba al final era la metrópoli, algo muy similar, pero muy también diferente, porque no es lo mismo colonia, que es hacer una organización, como pasó en muchos países, bueno, como pasó prácticamente en África, que sí, ya la organización está montada, vale, pero sigues bajo las órdenes de lo que decía la metrópoli. Y las concesiones, pues, el ejemplo más claro es China, porque las potencias europeas más era para obtener beneficios comerciales y se instalaron en puertos estratégicos, es decir, realizar estrategias. Siempre y cuando no se produjese esa intervención en ese territorio. Ese es el ejemplo más claro de China. Pero claro, ¿qué pasó ya en la conferencia de Berlín de 1885? Las potencias europeas se pusieron de acuerdo para establecer las áreas de reparto y determinaron que solo la ocupación efectiva y no el descubrimiento daba derecho a la posesión de la colonia. A finales del siglo XIX, ya en los últimos 15 años, Europa lo que hizo es llevar a cabo esa instalación en esos continentes Asia y África y repartirse el pastel. El ejemplo además de que un montón de países, bueno, se repartían: España, Francia, Reino Unido, Portugal, Alemania, Italia, Rusia, todos. Bueno, Bélgica también. Es decir, empezaron con la repartición de ambos continentes, sobre todo en África. Y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron tres procesos de descolonización en los países de África y Asia. El primero, proceso pacífico. De manera gradual, los nacionalistas que se afanan por la independencia se han hecho con el control de la administración. Varios ejemplos muy destacados como son India y Túnez. Proceso acelerado, sin lucha, ocurrió en la mayor parte de las naciones del continente africano. La independencia ha encontrado a estos pueblos sin cuadros dirigentes, sin organización,
con problemas de subdesarrollo, analfabetismo y de relación entre las tribus. Y el último son las guerras de liberación. El enfrentamiento violento a la antigua metrópoli dejó a estos pueblos en una situación de pobreza difícil de superar. Aquí hay muchos ejemplos. Indonesia es el claro ejemplo en el cual, bueno, Países Bajos intervino y hubo una guerra civil. Indochina francesa es otra. Y Argelia. Pero es que lo de Indochina, Indochina, que luego se dividió en varios países. Y Argelia fue la más destacada porque, vamos, ambos países se enfrentaron contra la metrópoli francesa. Y eso provocó bueno, un conflicto ahí civil y fue además cruel, violento y, bueno, muy radical. Incluso en Argelia se metió una organización, la OAS, que ahora lo voy a explicar, que era de ideología de extrema derecha. En el archipiélago de Bandung se reunieron en abril de 1955 25 países que se consideraban no alineados a los dos grupos que había fría, ni que estaban con Estados Unidos, ni con la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Aquí hubo un montón de figuras. Nasser en Egipto, Sukarno en Indonesia, Chu Enlai en China, Japón, Irak, Irán, Laos y Vietnam nos deliberaron sobre los problemas que les afectaban. 4 puntos. Cooperación económica, que haya un mayor incremento del comercio entre todos los países del mundo, un mayor incremento de la ayuda económica mutua y que sea realidad las posibilidades de uso pacífico de la energía atómica. Al final eso es ayudarse, evitar cualquier conflicto, pero siempre, claro, en torno de la energía atómica, pues por problemas. Pero claro, en realidad, a ver, el comercio es cooperar entre todos, ya está. Es el resumen de eso. Cooperación cultural, el colonialismo destruye la cultura nacional e impide el desarrollo de la personalidad de muchos pueblos, manteniéndose en minoría de edad, no pueden desarrollar su lengua y su cultura. Esto al final es, si a un país no le dejas que haga su propia cultura, pues está en la minoría de edad. Que sería al final como el ejemplo de si un niño, claro, cuando eres niño, tus padres, bueno, pues no te dejan hasta que ya creces. Pero es a lo que se refiere que luego esto incluso se puede trasladar a la filosofía, en el cual, bueno, pero eso la filosofía ya es otra historia muy diferente, porque ya es en torno al ser humano. Pero esto es en torno a la política. Si un país no es independiente, nunca va a poder desarrollar su propia cultura. Independencia, la sumisión de un pueblo a otro es contrario a la Carta de Naciones Unidas y un obstáculo para la paz. Si un pueblo está bajo control de otro, es imposible que haya eh, libertad. Claro, igualdad. Todas las razas y naciones son iguales. La paz se consigue en el mundo con respeto mutuo y sin intervención de un país en los problemas internos de los demás. Las diferencias internacionales deben resolverse de forma pacífica. Conversaciones, arbitrajes, sentencias de tribunales de justicia. Ningún país tiene que inmiscuirse en conflictos internos de cada país. Eso es lo que dijo la ONU en su momento. Hoy en día, bueno, los conflictos que hay, o los problemas que hay, sobre todo con Ucrania, pero no me quiero desviar del tema, es lo que dice la ONU, evitar la invasión o de incorporar, claro, la invasión de cualquier país. La independencia de India comenzó con el partido del Congreso tras el fin de la Primera Guerra Mundial, apoyaron al Reino Unido. La pequeña burguesía presionó para que el país tuviese concesiones de autogobierno. En 1920 se acercaron al virrey 20 gobiernos provinciales en asuntos agrícolas, sanitarios y de enseñanza. Con Gandhi a la cabeza del Partido del Congreso, la situación británica se hizo más compleja, porque Gandhi era contrario al colonialismo, realizó declaraciones a un periodista británico y se publicaron bajo el título La India que yo quiero. Despertaron emoción y simpatía. Gandhi, sus actitudes fueron de no violencia y no colaboración. Y claro, decía él, si ningún indio colaborase con la metrópoli inglesa, todo el país, toda la metrópoli se tiene que marchar de ahí, de India. De sus ideas al final se expandieron. Puntos como el vertiginoso aumento de la población agravó aún más la situación de las clases populares. El autogobierno, las ideas de Gandhi y los movimientos independentistas, eso dio lugar, bueno, a que muchos países vieran esas tres formas como independizarse de cualquier metrópoli, ya sea británica, francesa, española, portuguesa, belga, holandesa, etcétera, etcétera, alemana, italiana, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que en la Segunda Guerra Mundial India
estuvo apoyando a Reino Unido contra Japón. Pero claro, ellos pidieron que si las apoyaban, India tenía que ser independiente. Al final, ¿qué pasó? Muchos países como India, Pakistán y Ceilán consiguieron la independencia y también sus propias costumbres religiosas, como he dicho en la anterior diapositiva. Hindú es India, musulmán es la religión mayoritaria en Pakistán y Ceilán es budista. Aparte de India, en Asia también hubo varios países que se independizaron, hubo conflictos de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Indochina, que en su momento estaba formada por Camboya, Vietnam y Laos, durante la Primera Guerra Mundial, bueno, luchó contra la metrópoli francesa. En la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó estos territorios. La administración francesa fue débil y se proclamó el Imperio de Anna, que estuvo al mando del emperador Pao Dai. ¿Qué pasó en Indochina? Que surgieron ahí movimientos independentistas, organizaciones revolucionarias, y bueno, la más activa fue el Viet Minh. Ho Chi Minh fue la principal figura del Partido Comunista. Por cierto, tengo un vídeo de él en el que hablo de los regímenes totalitarios en Asia. Francia volvió de nuevo a intentar la reorganización de la colonia. Estalló la guerra de la independencia y las guerrillas indígenas se adaptaron mucho mejor al territorio y con la derrota de Dien Bien Phu en 1954, bueno, provocó que el ejército francés fuese sitiado y además hecho prisionero. La metrópolis firmó la paz con el país y bueno, Vietnam ya a partir de ahí se dividió en dos. Bueno, parte de eso quedó dividido en dos porque, bueno, en dos partes, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, Camboya y Laos. Todos estos países que eran la antigua colonia francesa de Indochina se dividieron y consiguieron finalmente su independencia. Bueno, la guerra de Vietnam, Estados Unidos empezó a intervenir en Vietnam del Sur, a obtener los recursos del país y luego también por miedo al comunismo que se expandiese por Asia, tal, bueno, por lo mismo que sucedía también en América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Un incidente en el Golfo de Tonkin sirvió de pretexto para que Johnson, el presidente en su momento de Estados Unidos, interviniese en Vietnam del Sur. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? Que hizo lo mismo en Vietnam del Norte. Pero este conflicto se expandió aún más todavía a otro país, a Camboya, que estaba cerca, que además pertenecía a Indochina. Bueno, Estados Unidos finalmente se retiró de Vietnam del Sur. Bueno, Vietnam ya quedó unificado desde 1976, ya es como un país único. Y bueno, este conflicto también se llevó a cabo en Indonesia, que también consiguió la independencia, que finalmente Países Bajos se la concedió en 1949. Antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, países como Francia tenían rol sobre Argelia, Italia, sobre Libia, Reino Unido, sobre Egipto. Con los protectorados, los países teóricamente tenían derechos. El mejor ejemplo es Egipto. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial comenzó la descolonización en África. Egipto comenzó el proceso de independencia. Reino Unido le entregó teóricamente la independencia al país en 1922. Lo que sucedía es que la política exterior de Egipto y el canal de Suez seguían bajo control de la metrópoli británica. En 1952, un grupo de coroneles destronó al monarca Farouk y separó a Egipto de su metrópoli. Nasser aprovechó la situación y subió al poder. Y con la nacionalización del canal de Suez, que es lo que quiso hacer, provocó un enfrentamiento con Reino Unido, Francia y Israel. Pero Nasser se mantuvo de forma neutral frente a las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Túnez y Marruecos también consiguieron la independencia de Francia en 1956. La situación en Argelia fue totalmente distinta, con un conflicto entre 1953 y 1962 contra la metrópoli francesa. La guerra en Argelia fue dura, cruel, imbécil y sin salida, como la calificó el político francés Guy Mollet. El grupo militar clandestino OS, que fue una formación de extrema derecha, boicoteó los esfuerzos para poner fin al conflicto. El general de Gaulle detuvo al jefe de la OAS, el general Salan, y concedió en el Tratado de Evian en 1962 finalmente la independencia de Argelia. También en África se produjo una descolonización muy rápida. Países del África negra fueron repartidos por las potencias europeas.
cuando se produjo la colonización en el siglo XIX. Y claro, en mayor medida quienes obtuvieron más territorios fueron Reino Unido y Francia. Pero el proceso de descolonización de África Negra fue muy rápido. Primero porque los líderes independentistas de esos países estuvieron formados en las universidades de las metrópolis. Ese proceso de descolonización o independencia se produjo entre 1957 y 1962. Varios ejemplos. Burkina Faso, República del Congo, Camerún, Gabón, Costa de Marfil, Somalia, Mauritania, Níger, Zaire y Nigeria se independizaron muy rápidamente. El problema es que en Zaire y en Nigeria, tras la independencia, se produjo una guerra civil. Todos estos países, incluso podríamos nombrar a más, eh, comenzaron su historia. Como es tan joven esa historia, que no es tan reciente, el problema es que tras la independencia muchos de ellos pues, siguen con problemas bueno, culturales, económicos, políticos. Y claro, esperemos que en un futuro todos estos países que proclamaron su independencia de las metrópolis europeas en su momento, hace 200 años, puedan poco a poco reestructurar sus gobiernos políticos, que la economía empiece a mejorar y que la cultura empiece poco a poco a también mejorar, a traer bueno, de la tolerancia. Y con esto finalizo. Hay que decir que esta descolonización es muy poco conocida, que siempre se da mayor importancia, siempre se ha dado y siempre, yo que tengo que hablar de historia, siempre se ha dado mayor importancia siempre a Occidente, América Latina, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, los conflictos como la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia Española o las revoluciones de los años 20, 30 y 48 en Europa, en Occidente. Tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.